Gracias al Señor, hermanos, Dios le bendiga a todos esta mañana y vamos a leer nuestras Biblias esta mañana en la carta a los Hebreos, capítulo 13, y vamos a ocuparnos en el verso 17. Vamos a hablar, hermanos, siguiendo el tema de la autoridad. El capítulo central es Romanos 13 y vamos a ver hoy una de las autoridades más importantes que repercuten, hermanos, para nuestra salvación. Romanos 13, 17. Vamos a leerlo, hermanos, los que estamos aquí reunidos y los que están allá en sus casas. La palabra del Señor lee así: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Señor, esta mañana estamos aquí reunidos en tu presencia para compartir tu palabra, Señor. Permite que esta palabra pueda despertar las vidas, los corazones, y que veamos la importancia, Señor, que tiene obedecer las autoridades establecidas por ti, Señor. En cualquier parte donde vayamos sabemos que hay autoridad, y hoy vamos a ver una de ellas, Señor, que es importante para tu iglesia y para cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a presentar tu palabra con humildad, con sencillez de corazón, y que sobre todas las cosas, Señor, tu nombre sea glorificado en medio de nosotros. Bendícenos como siempre lo haces desde este lugar, Señor, con tu preciosa palabra. Yo creo que tú lo harás, Señor. Gracias en el nombre de Jesús, Padre. Gracias. Hermanos, Dios le bendiga a todos esta mañana. Y hay un tema importante, hermanos, de que nosotros debemos estar persuadidos. Fíjense que uno de los grandes problemas que hay en la iglesia es que a veces la iglesia no conoce cuán importante es la autoridad pastoral. Mire, al pastor siempre lo critican, al pastor, hermano, siempre lo desprecian, hablan mal de él, y donde quiera siempre se tiene un mal concepto de un pastor. Porque así, hermanos, a veces se tiene un mal concepto, pero mire, la autoridad pastoral, que es el tema que vamos a ver esta mañana, dentro de todo lo que el hermano pastor ha estado enseñando, hermanos, hoy vamos a abrir este espacio para el tema, la autoridad pastoral. Porque es importante, hermanos, que la iglesia conozca, porque lo que no se conoce se ignora, y al ignorarse, hermanos, pues no se practica o no se comprende. Pero mire, dentro de todas las autoridades que el Señor estableció, la que tiene, hermanos, efecto para nuestra salvación, porque si usted se pasa a un alto, viola una ley, una autoridad civil, tendrá una multa. Es lo que se llama el castigo positivo y el moral. Solamente tiene un castigo moral, la ley le da una sanción y paga la multa y libre, pero usted sigue siendo salvo. Puede hacer otras cosas, no sé, invadir impuestos, pero le va a requerir la ley, va a pagar multas y recargos y estará al corriente y no le pasará nada. Usted seguirá siendo un cristiano, pero hermanos, pero el que no conoce la autoridad pastoral, el que, hermanos, desacata o se rebela y vive fuera de esta autoridad que Dios estableció, mire, hermanos, está en juego su salvación. No se puede pagar multa ni recargos. La Biblia categóricamente, hermanos, enseña que es una autoridad dentro del cuerpo que el Señor estableció, que es la iglesia. Y mire, hermanos, si hay algo más difícil en algunos creyentes, porque no es en todos, es saber obedecer y sujetarse a sus pastores. Toda la administración de la iglesia, a Dios le plació que resida en un solo hombre, puesto por su voluntad. Mire, hay algunos que se autonombran pastores, hay muchísimos que se nombran así pastores o buscan que alguien los apoye y hacen votos y sale como pastor.
Otros hermanos, como no encuentran trabajo, dicen, ya busqué trabajo en el Seguro Social, metí papeles en el gobierno, en finanzas, y no encontré trabajo, pues me voy a tirar de pastor, como si fuera nada más, hermanos, de hacer eso. Pero en realidad, hermanos, el ser pastor, mire, el pastorado ocupa un lugar honroso, una primacía en el orden de los grandes ministerios que el Señor ha establecido. Así que, hermanos, el ser pastor, mire, aunque está lleno de críticas, está lleno de muchas cosas, es algo honroso que Dios estableció y reside en un solo hombre. Por eso, mire, en muchas iglesias hay problemas porque está el pastor y está la pastora. Entonces, hermanos, hay dos autoridades ahí, están luchando y están peleándose porque el pastor dice una cosa, pero la pastora dice otra cosa. Y hoy vemos en la actualidad, hermanos, estos grandes hombres que se están divorciando de los pastores, usted sabe quiénes son, por eso mismo, porque no puede haber, hermanos, dos autoridades. Mire, el ministerio pastoral Dios lo ordenó bajo la dirección del hombre, no de una mujer. Por eso nosotros tenemos que conocer bien este asunto, hermano. Para forma de historia, hermanos, para ver la voluntad de Dios, mire, en el Antiguo Testamento, si usted ahí en su casa o en su lectura particular lee el número 18, usted encontrará que Dios llamó a Aarón. Había problemas con los demás israelitas, que por qué a él. Entonces Dios le dijo, mira, júntate a cada uno de las tribus y traigan una vara. Y la vara que reverdezca, ese es el que yo voy a elegir. Aunque Dios ya había dicho que Aarón era, pero para convencerlos a otros, porque Dios es justo, hermanos. Mire, Dios le dio la oportunidad a todos, traigan su vara. Y hermanos, al pasar el tiempo de espera, la única vara que reverdeció fue la de Aarón, porque era la voluntad, y Dios lo puso, mira, le dijo en número 18, yo te voy a poner sobre el tabernáculo, tú llevarás el pecado de tuyo, el de tus hijos, también llevarás el pecado del pueblo. Todo lo que se hace en el santuario, en el tabernáculo, tú serás responsable. Nadie se acercará al altar, tú eres el que yo te he puesto. Y al final, hermanos, como recompensa le dice, mira, y te voy a hacer que participes de lo que los hijos de Israel me ofrecen al altar. Todo eso es tuyo. Pero hermanos, Dios lo llamó a él, Dios lo ordenó a él, aunque los demás murmuraron, criticaron, pero mire, cuando Dios elige a una persona, en él reside toda la autoridad que Dios, hermanos, quiere establecer. Así que Aarón, hermanos, prácticamente era el pastor, aunque estaba Moisés, pero en lo espiritual Aarón fue puesto por Dios. Así que en esta mañana, hermanos, vamos a ver la autoridad pastoral y podemos hacer una interrogante sermonaria: ¿por qué razón el creyente debe estar bajo la autoridad pastoral? ¿Por qué, hermanos? Mire, porque a todos nosotros que estamos aquí y los que nos están mirando, hemos pasado por hemos dicho, ¿yo por qué voy a obedecer a ese hombre? Si a usted le ha pasado, hermanos, porque son nuestros pasos de obediencia. Y muchos hemos dicho, ¿por qué yo le voy a hacer caso? Si yo me mando solo, si el que me salvó. Y empezamos a sacar nuestros argumentos, hasta textos de la Biblia, no os hagáis esclavos de los hombres. Y empezamos a buscar argumentos para decir, yo no debo sujetarme a ese hombre. Pero el verso que nos dice, hermanos, mire, dice, obedeced, y está en tiempo imperativo, a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Y la pregunta es, hermanos, ¿por qué el Espíritu Santo de Dios inspira al escritor a los hebreos a decir que nosotros debemos obedecer y estar sujetos a los pastores? Tiene que haber razones justas y obvias de parte de Dios. Así que en esta mañana vamos a ver, hermanos, ¿por qué? ¿Por qué debemos sujetarnos a la autoridad pastoral? Y mire, en tres partes vamos a ver las razones. La primera, porque todos los pastores o el ministerio pastoral es instituido por Dios. Dios constituyó, hermanos, este ministerio. Si queremos leerlo, vamos a leer Efesios capítulo 4. Y cuando el Señor, hermanos, hace su administración, podemos decir, hace su nómina. En esa nómina del Señor incluye algunos administradores. Y en Efesios capítulo 4, verso 11, mire, el Señor en adelante nos da esta primera razón. Todos los pastores o el ministerio pastoral
está constituido por Dios. Por esa razón, hermanos, debemos obedecer. Dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Mire, en la categoría de que el Señor forma y constituye el ministerio, incluye el ministerio pastoral. Y su propósito, hermanos, tiene propósito. Todos los ministerios, aunque nosotros sabemos que los primeros dos son ministerios de iniciación, los demás, hermanos, son de continuidad. Pero dentro de esa administración, de esa nómina espiritual, los pastores, hermanos, fueron o son constituidos por Dios. Por eso es importante, hermanos, que ellos representan la autoridad. Mire, cuando Dios constituye a alguien, hermanos, es mi Dios que está a través de él. Dios le da la autoridad, le da la capacidad, el respaldo, la facultad de ejercer la autoridad que Dios a través de él, hermanos, quiere que se reconozca. Y mire, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Por esa razón, hermanos, hay personas que no están edificadas. Mire, si nosotros, el apóstol está hablando acerca de albañilería, está viendo a los constructores. Allá afuera, si yo dejo, hermanos, 100 bloques allá afuera y yo no los pego, si yo los dejo toda la noche, en la mañana no encuentro nada, porque no están edificados. Pero si yo esos 100 bloques los pego en la barda y los pego, hermanos, va a pasar los años, los meses y no se va a ir, porque está edificado. Ese es el trabajo del pastor. Por eso Dios puso a los pastores, porque ellos son edificadores, hermanos, para que nadie se mueva de su lugar. Pero aquel que no tiene pastor, que no reconoce, hermanos, que es constituido por Dios, solamente es un poco de material amontonado allí, que tarde o temprano se va a ir, se va a perder. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Pero hermano, pero lo central de esto, el propósito es que la razón principal por la cual nosotros debemos obedecer a nuestros pastores es porque el pastorado o este ministerio está constituido por Dios. La Biblia, hermanos, aquí en el verso que leímos, si nosotros le aplicamos un poquito de gramática, encontraremos que es una conjugación copulativa. Mire, dice, obedeced a vuestros pastores. Y la I, hermanos, la I sirve para unir una oración. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Quiere decir que lo primero viene ligado a lo segundo. Se nos demanda obedecer y se nos manda sujetarnos a ellos. Esta orden, hermanos, o este propósito, mire, sirve para que dentro de la iglesia haya una autoridad que establezca el orden. Mire, si habiendo pastor o habiendo pastores, a veces la iglesia hace lo que quiere, hermanos. Por ejemplo, mire, para prueba, para que nosotros veamos que a veces no obedecemos y no nos sujetamos. Porque mire, cuando se nos da una orden, las órdenes deben de cumplirse. Hay órdenes litúrgicas. Nosotros hemos visto acerca de la orden del culto, del servicio. Mira, el pastor dice que el culto es a las 7, ¿verdad? Pero hay quien dice, ¿por qué yo voy a las 7? Eso porque vives. Y empieza el argumento. Entonces él establece su horario. Yo voy a llegar a las 7:30 y a las 8, si no termina el pastor, yo me voy, ¿verdad? Y hermanos, mire, todas esas cosas a veces son tan sencillitas que parece que no pasa nada, pero no estás obedeciendo, o no estamos, hermanos, obedeciendo y sujetándonos a la orden establecida. Toda, hermano, mire, este ministerio el Señor lo puso en la iglesia para que se establezca el orden, la autoridad. Si habiendo pastor, a veces la iglesia, hermanos, quiere hacer lo que ella quiere. Se imagina, hermanos, si no hubiera pastor, esto fuera un relajo,
fuera, hermanos, un desorden total, no había orden. Entonces, hermanos, mire, es algo que Dios constituyó, y en su nómina, allá arriba, el Señor tiene en cada iglesia registrado a un hombre establecido, y a ese Dios le ha dado autoridad para que ponga el orden en la iglesia. Y mire, hermanos, si nosotros obedecemos y estamos sujetos a ellos, dice la Biblia, realmente nosotros estamos cumpliendo un mandato divino. Y yo les había dicho que un mandato no es optativo. Un consejo tal vez, porque a veces Dios aconseja y es optativo. Si quieres, ¿verdad? Vivirás y no morirás. Pongo a ti la vida y la muerte, decide. Dios te aconseja y te da la opción que tú elijas. Es optativo el consejo, pero un mandamiento, hermanos, no es optativo, es imperativo. El Señor aquí dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Hermanos, es necesario hacerlo porque, mire, el ministerio pastoral lo ha constituido Dios. No es una idea del hombre, no es que él se quiso o lo pusieron. Mire, es algo que yo no puedo explicárselo. En la voluntad de Dios, en su misericordia, Él puso a hombres como usted y como yo al frente de una congregación, hermanos, porque así a Él le plació. Y hermanos, y esto representa orden, representa autoridad, porque Dios lo hizo, Dios lo constituyó. Alguien un día, hermanos, reflejó los ministerios en la mano. Dice que este dedo gordo son los apóstoles, porque es los primeros, lo que agarra fuerza. Luego los profetas, que es el que señala, ¿verdad? El que predica y señala con autoridad. Luego los evangelistas van en medio, los pastores, y luego dice los maestros, que este dedito, mire cómo entra en el oído y es el que limpia el oído a veces, porque los pastores son los que abren el oído a la congregación. Pero todos los ministerios, así como la mano, hermano, si nos quitamos este pulgar no podemos. Por eso dice la Biblia, ¿verdad? Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Tenemos que edificarnos porque ellos son los principales. Y luego los que continúan, el evangelista, el pastor y el maestro, hermanos, todo tiene un propósito para que la iglesia, hermanos, esté edificada y todos crezcamos para la gloria del Señor. Por esa razón, hermanos, nosotros debemos obedecer, porque el pastor o los pastores son constituidos por Dios. El que se opone a eso, hermanos, dice la Biblia, que a Dios resiste y acarrea condenación para sí. Segundo, hermanos, otra razón que vemos por qué debemos sujetarnos a la autoridad pastoral, porque a ellos puso, mira, aquí es más importante, mire, porque a ellos puso Dios para velar por tu alma. Y esto es importante, hermanos, mire, ¿cómo un pastor puede velar algo que no ve? Y aquí, hermanos, aquí nosotros debemos de pensar un poquito. ¿Por qué Dios lo puso a velar por algo que el pastor no ve? Mire, el pastor más lo que puede ver es mi ropa o mi rostro, pero él no puede ver mi alma. ¿Cómo el Señor, hermanos, puso a un hombre débil como usted y como yo para velar por el alma de cada uno de nosotros? Mire, porque es un llamado, es una vocación. Mire, el diablo vela por las almas de todos nosotros. Anda, hermanos, velando, y él no duerme. Ustedes pensarán que el diablo anda buscando petróleo, que anda buscando oro, metal, aluminio. No, hermanos, el diablo no anda buscando nada de eso. Él anda buscando tu alma, mi alma, anda buscando las almas de todos. Por eso, hermanos, Dios puso a un hombre con la vocación, con el llamado y constituido para que vele por tu alma. Por eso, hermanos, mire, cuando un pastor era llamado, le daban 3 herramientas a un pastor. Le daban su saco pastoril, su zurrón, le daban una vara, un garrote grueso y le daban su cayado. Porque, hermanos, era para que si alguien, una oveja paría en el monte, tenía su saco pastoril, ahí metía el corderito y lo traía. Y se venía un oso, venía un león, hermanos, agarraba el garrote y a puro garrotazo alejaba, hermanos, del redil, ¿verdad? Y luego cargaba su calladito, que era ese que tiene así la curva. Cuando una oveja se caía en el agua o se metía en un monte, con eso él estaba vigilando, ¿verdad? Por eso dice el Salmo 23, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Hermanos, el pastor es llamado para eso, para velar por las almas. El diablo, mire, dice primera de Pedro capítulo 5, 8, vamos a leerlo. Habla acerca de la sujeción en los primeros versos de arriba, pero el central es el capítulo 8.
Mira, vamos a leer del capítulo 1, hermanos, porque habla acerca de la grey de Dios. Capítulo 5 de Primera de Pedro dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y luego empieza, hermanos, hablando acerca de la sujeción. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Fíjense, hermano, cuán importante, ¿verdad? Dice, igualmente jóvenes. ¿Por qué, hermano, menciona al joven? Porque es muy difícil que un joven se quiera sujetar a un anciano, ¿verdad? Pero aquí dice que los jóvenes estén sujetos a los ancianos. Y luego en una totalidad dice, y todos, si hay evangelistas, si hay maestros, si hay líderes, diáconos o los que sean ministerios o servicios, todos, hermanos, debemos estar sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios, y aquí viene, hermanos, la exhortación: sed sobrios y velad. ¿Por qué, hermanos? Pues porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Por esta razón, hermanos, usted y yo debemos obedecer a nuestros pastores, porque a ellos puso Dios a velar por tu alma. El diablo anda, mire, hermanos, muchos de nosotros estamos en pie, los que nos miran, y estamos aquí por la oración de tu pastor, porque el pastor Dios los puso allí para velar por tu alma. El pastor, hermano, mire, aparte que el Señor lo llamó a estar al frente del rebaño y cuidar, el pastor verdadero, Dios lo llamó a librar almas, a cuidar almas. Es un trabajo de desvelo, es un trabajo de mucha oración. Mire, y aparte es una vocación que Dios da. No cualquiera tiene la capacidad de velar por el alma. Cuando nosotros vemos realmente, hermanos, a un pastor verdadero, Él va a velar por tu alma día y noche. Y la manera de velar por el alma, que Él no mira, que Él no ve, es orando, hermano. Por eso le digo que el pastor, hermanos, a veces lo critican, a veces el pastor, hermanos, es el más criticado, pero a él Dios lo puso para que vele por tu alma. Así como el diablo anda velando y buscando nuestras almas alrededor, y su intención es devorar, Dios puso a un hombre de carne y hueso, hermano, con esa vocación para defender las almas y velar por ellas, como lo hace un verdadero pastor. ¿Se acuerdan de David? Me suenan las palabras, dice: cuando venía un oso, yo lo agarraba y lo mataba. Y si venía un león sobre el cordero, y hermanos, ¿verdad? Porque Dios, el Espíritu de Dios estaba sobre él, hermanos. Por eso un pastor tiene la vocación, es ungido, es llamado por Dios, es preparado. Mire, Dios lo llama, Dios lo capacita y Dios lo ordena para que pueda velar por el alma. Mire, hermanos, si aquí somos 100, si hay iglesias de 200, 300 personas, es un trabajo grande. Hay gente que tiene descuidada su vida, su alma, que está en peligro. Pero si no fuera por la oración pastoral, por ese hombre que está orando allá en las madrugadas, en la noche o en el día, muchas almas estuvieran devoradas, hermanos. Pero Dios puso a un hombre para velar por tu alma día y noche. No es una razón, hermanos, para obedecer. No es una una razón justa por la cual Dios dice: obedécelo. Sujétate a Él, porque Él vela por tu alma. Yo lo puse, dice Dios, para que vele y cuide por tu alma. Fíjese, Filipenses capítulo 1, el verso 3 al 11. Mire la oración del apóstol Pablo por los hermanos de Filipenses. ¿Se acuerdan que el apóstol Pablo tuvo una visión de un varón macedonio que vino, dice: pasa y ven a hablar por nosotros? Y era el carcelero de Filipos.
Así que Filipenses surge por la conversión del carcelero de Filipos, hermanos, y Pablo, mire, el tema dice oración de Pablo por los creyentes. Mire cómo Pablo oraba: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es gusto sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, mire el apóstol orando por los hermanos, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobáis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Ese hombre oraba como pastor. Dice, y esto pide en oración. Desde la cárcel donde estaba en sus prisiones, ese hombre oraba, hermanos, por todos los santos. En especial aquí oró por los hermanos de Filipenses, hermanos. Así que por esa razón nosotros debemos obedecer y estar sujetos a nuestros pastores, porque a ellos puso Dios para velar por tu alma. Tercero, hermanos, mire, la última razón que encontramos es porque a ellos Dios un día les pedirá cuenta. Yo le decía hace rato que hay gente que se tira de pastor, o hermanos, o se autoproclama. Mire, todo pastor debe tener esta conciencia. Por eso, hermano, el pastorado no es fácil. Yo a veces le digo a Dios, mira, o le he dicho a algunos hermanos, yo no quisiera ser pastor, pero si Dios me llama, sí. Pero de que yo me tire como pastor, hermanos, empieza a repartir tarjetitas y hacer proselitismo, no. Porque yo cuando veo esto, hermano, mire, el pastor debe tener esta conciencia, que un día va a dar cuenta a Dios por todo el rebaño que le entregó. Por eso, si alguien quiere ser pastor, piénselo. O si alguien está en el pastorado, hermanos, no es fácil. A ellos el Señor les va a pedir cuenta un día. Cuando yo empiezo a meditar esto, hermanos, me pongo a pensar que el pastor tiene razones, o hay razones, hermanos, como esta, por el cual el pastor, hermanos, merece la obediencia y la sujeción. Porque el Señor lo puso a él, hermano. Dios lo constituyó, lo ordenó, lo santificó, lo capacitó, le dio esa devoción, hermanos, esa capacidad de poder velar por el alma de cada uno de nosotros. Y por si fuera poco, le demanda esto, porque a ellos Dios le va a pedir cuenta por cada uno de nosotros. Mire, el Señor pedirá cuenta a cada pastor de las almas. En otras palabras, es una gran responsabilidad que Dios depositó en un hombre. Por esa razón, hermanos, nosotros debemos estar en sujeción y obediencia, porque el pastor, hermanos, Dios le va a pedir cuenta por cada uno de nosotros. Todos aquellos que no se sujetan, todos aquellos que no se obedecen a los pastores, mire, el pastor está exento, porque ellos automáticamente se están rebelando, se están yendo. Pero todos aquellos hermanos que están bajo la cobertura, bajo la autoridad pastoral, el pastor es el responsable de rendir cuenta un día por cada alma que se sujeta y obedece a Dios. Vamos a leer Colosenses capítulo 1, verso 28 y 29. Mire cuál es el trabajo de un pastor, o el propósito, mire, de esto. Colosenses 1:28. Colosa, hermanos, estaba en el Valle Lico. Yo les comenté la vez pasada. En Colosa estaban todas las ciudades, el Decápolis, Hierápolis, Tesalónica, la Odisea. Y en ese Valle Lico había echado raíz una falsa doctrina, había echado, hermanos, raíz el gnosticismo, un conocimiento elevado más que Cristo. Por eso Pablo escribe acerca de la deidad de Cristo, que Él es el Dios invisible. Pero él se propuso, hermanos, como pastor, porque él sabía su compromiso. En el verso 28 dice: a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Mire el trabajo del apóstol, es a fin
de presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre, por lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente. Así que si usted pudiera tocar hoy en la mañana a Pablo, decirle: Pablo, ¿qué es lo que te preocupa? ¿O por qué andas predicando y andas, no te importa la cárcel? Mira, tengo que hacerlo porque mi trabajo es presentarle a ustedes un día perfectos delante de Jesucristo. Y a veces no tengo fuerza, a veces se me van las fuerzas, desmayo, pero mira, hay un poder que actúa en mí, que es el poder de Cristo. Dice que actúa poderosamente en mí. Los pastores, hermanos, se debilitan, pero el trabajo de ellos es presentarte a ti un día, que el pastor entre con toda su iglesia y presentarnos a todos perfectos en Cristo. Y a veces ha sufrido, a veces ha luchado, hermanos, y todo, pero hay un poder que lo mantiene en pie, y es el poder de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, por esa razón, hermanos, nosotros debemos sujetarnos, porque a Dios pedirá un cuenta. Mire, yo le decía que el que anda desobediente y no se sujeta, el pastor no dará cuenta por él. Porque, hermanos, todos los que obedecen y todos los que se sujetan a los pastores están en las nóminas de Dios, están dentro de, mire, si pudiéramos así parafrasearlo, allá arriba, cada ¿cómo se llama? Cada iglesia fuera como una empresa. Está el encargado, están los que ayudan inclusive, y está la nómina. Entonces todos ahí, hermanos, en la nómina, mire, aparecen registrados: este es el que hace y todo, este es obediente, y los premian por asistencia, por puntualidad, y ahí tienen un buen récord, un buen historial. Y al final yo creo que en unas empresas ponen ahí el empleado del año y todo. Pues en el cielo, hermano, mire, hay un registro de un pastor establecido, y hay un registro de todos los que están a cargo de él. Y ahí, hermanos, se ven todos los que se dan de baja, los que están mal, hermanos, pero también se ven todos los que están obedeciendo. Y esa nómina es la que vale para el Señor. Por eso, mire, nosotros debemos obedecer, ayudar a los pastores. Porque mire, cuando dice la Biblia que cuando venga el príncipe de los pastores, Dios, hermanos, va a recompensar a todos aquellos y tendrán que rendir cuenta a Dios. Cuando nosotros, hermanos, vemos esta situación, nos ponemos a pensar que esta autoridad pastoral, hermanos, repercute en nuestra salvación. El que está fuera de la autoridad pastoral, realmente Dios no lo conoce. Dios no sabe en dónde estás. Dios no sabe dónde pertenece. ¿A quién le va a pedir Dios cuenta? A nadie. Pero si nosotros estamos, hermanos, en una nómina de la iglesia, mire, el Dios habla. Ve a hablar por el hermano. Entonces el pastor escucha la voz de Dios, el sentir de Dios, y va, porque Dios lo tiene, y su trabajo del pastor es ese: ir y animarlo y levantarlo, pero porque está dentro de la voluntad de Dios. Mire, hay algunas ilustraciones, por ejemplo, tristes. Por ejemplo, encontramos la historia de Diótrefes en tercera de Juan 1:9. Era un hombre, tal vez lo habían puesto ahí en la iglesia. No era pastor, no era solamente un encargado. Pero dice que se agarró el primado. Dice que amaba el primer lugar y empezó a hacer cosas que no debía. Expulsaba, no dejaba que lo que Pablo llevara. Mire, se opuso al ministerio de Pablo. Que Pablo, hermanos, era el pastor general. Entonces, mire, Juan ahí escribe, hermanos, que este hombre existió en la iglesia y que se oponía, ¿verdad? Entonces, mire, era ¿cómo decirle? Se estaba rebelando contra la autoridad y no se estaba sujetando al pastor. Vamos a leerlo en tercera de Juan capítulo 1, verso 9. Me hacen una corrección, no es Pablo, es Juan. Juan, hermanos, habla acerca de este hombre. Entonces Juan mandaba a los hermanos. Juan decía: vayan a la iglesia tal, pero este hombre dice que salía. Mire, era uno, le llama aquí la tercera de Juan capítulo 1:9, la oposición de Diótrefes. Dice: yo he escrito a la iglesia, el apóstol Juan, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. De ahí, hermanos, estaba desobedeciendo una orden, y no era verbal, mandaba una carta. ¿Sabe qué hacía?
yo creo que agarraba, la rompía y esto no sirve. Aquí el que mando soy yo. Y así lo hacía, por decirlo en nuestro, o si tuviéramos hoy en el 2020, ¿no? Le mandó un WhatsApp, un correo, ¿verdad? Lo elimina, eso no sirve, hermano. Aquí el que manda soy. Dice que le he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, dice Juan, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Este hombre, hermanos, estaba totalmente fuera, no tenía obediencia, sujeción, y dice que ya se había sobrepasado con palabras malignas, parloteando. Hermanos, y eso es triste. También encontramos a Alejandro el Calderero. En 1 Timoteo el apóstol habla acerca de él, dice que se le opuso en gran manera. Mire, si hay algo que daña a un pastor, es un opositor, uno, hermano, que se opone siempre. Este hombre Alejandro, dice la historia que él se nombró defensor del pueblo. Él se proclamó defensor del pueblo, pero no defendía al pueblo, hermanos, de los ataques de los enemigos, no, él defendía a la iglesia del apóstol Pablo, perdón. Todo lo que Pablo decía, él lo quitaba, y él se oponía, y no hagan esto porque está mal, y entonces él, hermanos, se oponía, dice, me ha hecho muchos males. Tal vez a lo mejor, hermanos, hasta lo hacía tragar coraje al apóstol Pablo, lo hacía llorar muchas veces o desanimarse, pero dice, pero Dios le pague conforme. Y le dice a Timoteo, guárdate de él, porque me ha causado muchos males. Y luego también menciona a Himeneo y Fileto, hermanos, que se oponían a la enseñanza. Pablo decía, hermanos, que todavía venía la resurrección, y no, ya sucedió la resurrección. Pablo no sabe lo que dice, y se oponían en gran manera, hermanos, y eran estorbo para Pablo, y tuvo que expulsarlo, y usa el superlativo de expulsión, ¿verdad? Dice, lo tal he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Todas estas cosas, hermanos, a nosotros nos debe de poner a pensar, y en esta mañana podemos aplicar las razones. Mire, tenemos que sujetarnos a la autoridad pastoral porque ellos fueron constituidos por Dios. El pastor no nació por la idea de él o por nada. Dios constituyó el ministerio pastoral. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Dice, a estos Dios los constituyó para la edificación del cuerpo de Cristo, hermanos. La segunda razón, porque a ellos puso Dios para velar por tu alma. Es el trabajo de un pastor. Por esa causa debes sujetarte, porque el responsable que puso Dios a velar por tu alma es Él. Y la tercera, hermanos, porque a ellos Dios un día pedirá cuenta por tu alma. Estas razones, hermanos, son justas. Por eso el escritor dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos, ¿verdad?, velan por vuestras almas, y ellos van a dar cuenta un día, para que lo que hagan, lo hagan con alegría y no quejándose. Mire, cuando un pastor se queja ante Dios, tenga cuidado. A veces la oración pastoral es buena, Señor, te pido por el hermano, y el pastor está intercediendo, pero hay una parte donde el pastor se queja ante Dios, y esa queja Dios la escucha. Por eso dice, obedezcan para que el pastor no se queje. Porque cuando el pastor se queja, Señor, mira, te entrego a este, y ya empieza, hermano, otra oración, y mire, Dios va a respaldar a ese hombre, y todo lo que estorba, todo lo que se opone, Dios lo va a quitar. Por eso, hermanos, debemos obedecer a nuestros pastores. Ayudemos a nuestros pastores, hermanos, a hacer fácil este trabajo. La orden, hermanos, es irrevocable: obedecer y estar sujetos. No tenemos opción, tenemos que obedecer y sujetarnos. Ellos son los responsables de nuestra alma, velar por ella, y ellos tienen el reporte. Yo me pongo a pensar, hermano pastor, cuando entremos al cielo por la fe en el Señor, cuando el Señor te diga, ¿verdad?, dame el reporte de Enoc, y el pastor va a sacar lo bueno y lo malo de Enoc Serra. Mira, Señor, este hombre, y va todo el reporte, y el Señor lo va a creer, hermanos, porque a él lo puso responsable. Pasará el reporte de cada uno de nosotros, y el Señor lo va a archivar ahí en nuestra agenda. Dame el reporte, ya yo me encargo. Pásale, buen siervo,
al gozo de tu Señor. Y luego dice la Biblia que todos vamos a pasar al vimá de Cristo, al tribunal. Y ahí yo creo que el Señor va a sacar el reporte del hermano pastor de cada uno de nosotros. Y ahí va a estar, hermanos, lo que hicimos y lo que no hicimos. Mire, para concluir, muchos dicen esta frase: mi pastor es Cristo. Yo he escuchado estas frases en hombres, hermanos. No, mi pastor es. O sea, quitan al pastor, no sirve, el Dios constituyó, no sirve, el que vela, el que es responsable de dar cuenta. No, yo solamente le reporto a Dios, Dios y yo. Hermano, es una gran mentira. Así engañó el diablo a Eva, ¿verdad? Con una verdad. Le parece una verdad, hermano, ¿verdad? Mi pastor es Cristo. Uy, este hombre es de calibre. Pero, hermano, es una mentira de Satanás. Vamos a leerlo en 2 Timoteo capítulo 2, 24 y 26. Segunda de Timoteo 2, a ver si no me equivoqué. Sí, 2 Timoteo capítulo 2, verso 24 al 26. El subtema es un obrero aprobado, ¿verdad? Dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Pero al final, hermanos, mire, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar. ¿Cómo es el ministerio pastoral? Sufrido. Pero dice que con mansedumbre corrijas a los que se oponen. Esa palabra de oposición son aquellos hermanos que no se quieren sujetar, que no quieren obedecer. Dice: a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Así que todos los que se oponen, todos los que no obedecen y se sujetan a sus pastores, a la autoridad, y esta autoridad, hermano, es la más importante, porque de aquí depende nuestra salvación. Mire, todos aquellos están lazados. El diablo lo tiene, hermanos, y yo creo que el apóstol habla acerca de la ganadería. Cuando antes no habían las trancas que hacían, ahora agarraban al ganado y lo lazaban, y lo que nosotros conocemos aquí en nuestra tierra, ¿verdad? Lo pegaban al palo, a la y ahí lo tenían sujeto, ¿verdad? Y ahí lo bañaban y hacían lo que quisiera, y aunque pataleara. Así está aquel, hermanos, que no se sujeta a la autoridad del pastor, no obedece. El diablo lo tiene enlazado, lo tiene sujeto, hermanos, y lo más triste dice que están cautivos a la voluntad de él. Por eso le digo, si usted se pasa un alto, no paga un impuesto, no paga la luz, el teléfono, hay manera de no se va a perder, no se va al infierno. Pero el que está en contra de la autoridad espiritual, pastoral, hermanos, su vida está en riesgo. Aquí dice, hermanos, que están esclavos. Por eso mi pastor es Cristo. Es la idea que el diablo, hermanos, infiltró en muchos grandes hombres, y ahí los tiene, están cautivos, no rinden cuenta a nadie, hermanos, no tienen ninguna congregación, solamente van, regresan y no pasa nada. No, mi pastor es Cristo. Pero, hermanos, dice que están cautivos a la voluntad del diablo, y hay una poquita, ¿verdad?, mínima esperanza de que puedan cambiar de esa actitud. El Espíritu Santo, hermano, inspira. Por eso le digo que es una gran mentira. Si mi pastor, hablando en autoridad litúrgica o de la iglesia, del cuerpo de Cristo, si mi pastor fuera Cristo, el Espíritu Santo no hubiera inspirado al escritor de los Hebreos a decir esto: obedeced a vuestros pastores, ¿verdad?, y estad sujetos a ellos. Si mi pastor fuera Cristo, entonces tendremos que borrar o decir que se equivocó el escritor, o el Espíritu Santo no, ¿verdad? No puede ser. Él inspiró al escritor a decirnos ahora nosotros: obedeced a vuestros pastores y estar sujetos a ellos. Así que esa frase, hermano, mi pastor es Cristo, debe de borrarse de todo creyente. La Biblia enseña categóricamente que Dios constituyó a los pastores, los estableció, hermanos, para que ellos, hermanos, velen por nuestras almas, y a ellos Dios les va a pedir cuenta, hermanos. Por esta razón, la autoridad pastoral es importante.
Mire, mi padre nos dijo a nosotros un día esta frase. Cuando nosotros nos entregábamos, nos bautizamos, nos dijo una frase y yo siempre la he guardado en mi corazón. Dice, se van a bautizar y todo, bien, les doy un consejo, digo, nunca se rebelen contra su pastor. Así nada más nos dijo. Aquí está Marcelo, él es testigo de esa frase, nunca se rebelen contra su pastor. Mire, hermanos, si esas palabras quedan grabadas en la mente, en el corazón, y usted sabe el día que alguien se rebele contra el pastor, va derecho al fracaso. Porque, hermanos, Dios no puede pasar por alto, dice Hebreo, si toda desobediencia, ¿verdad?, tuvo justa retribución. Todo, hermanos, toda desobediencia, toda falla, Dios siempre, hermanos, va a castigar. Mire, la desobediencia siempre Dios la va a castigar. La rebelión siempre Dios la va a castigar. Si no, hermanos, veamos la historia de Coré, Datán y Abiram. Ellos se rebelaron contra el ministerio de Moisés, criticaron a Aarón. Y mire, hermanos, Dios tuvo que hacer un juicio ahí que muy poco usual, ya gracias a Dios no ha sucedido. Dijo Moisés, si Dios, si tú me pusiste a mí, Señor, haz que esta gente no muera de muerte natural, que se abra la tierra y desciendan vivos al Señor para que sepan que tú me apoyas, hermano. Y Dios escuchó la oración de Moisés. Y a veces son oraciones que a veces Dios nada más, el hombre lo dice y Dios no respalda. Pero en esta oración Dios lo escuchó a Moisés. Y hermanos, si estaban ahí en sus tiendas, los mandó a llamar primero, no fueron. Vengan, vamos a arreglarnos por acá. No quisieron. Bueno, mañana preséntense ustedes y traigan sus inciensos y todo y vamos a ver. Y, hermanos, y contaminaron, porque mire, la rebelión, hermanos, contamina. La desobediencia contamina al pueblo. Y se reunieron ahí en el tabernáculo, en sus tiendas, y empezó el asunto, hermanos, y se va abriendo la tierra. Y dice la Biblia que descendieron vivos al Seol, Coré, Datán, Abí, todas sus casas, hermanos, murieron porque se opusieron a la autoridad que Dios había puesto. En este caso era Moisés, hermanos. Así que estas razones a nosotros nos ayudan a reconocer la autoridad pastoral. Y como último, hermano, mire, yo de una manera muy, ¿cómo decirle?, sincera, yo quiero decirle que nadie se ande brincando la autoridad pastoral. Cuando usted tenga un problema, cuando usted tenga una necesidad, cualquiera que sea, primero busque a su pastor. No ande buscando al colaborador, no ande buscando al presidente, aunque están puestos por ellos, por la iglesia, ¿verdad? Y también son parte, pero en cuestiones de autoridad, busque primero a su pastor. A mí me da tristeza que alguien me llame, hermanos, y pidiéndome algo. Yo le digo, mira, sí te puedo ayudar, pero primero ve con el hermano. Y yo se lo he aconsejado, mira, ve con él, platícale tu situación y la respuesta que él te dé, esa va a ser porque él es tu pastor. Yo te puedo ayudar, pero después que vengas, ya si me quieres platicar y me tienes confianza, yo puedo, no sé, orar por ti y darte un consejo, pero primero ve con tu pastor. Hermano, porque así es esta situación. Nadie se ande brincando, es que le tengo más confianza a usted. Mentira del diablo. El diablo te quiere hacer brincarte, no, tienes que irte, ve y tenle confianza a tu pastor, porque a él lo puso Dios, lo constituyó, lo puso para velar por tu alma y él va a dar cuenta a Dios por ti. Hermanos, así tengo que yo decírselo y compartírselo. Y mire, busque a su pastor, búsquelo, porque para eso lo puso Dios. Y cuando nosotros, hermanos, comprendemos esto, mire, se nos va a hacer fácil obedecer y sujetar a nuestro pastor. Si nosotros todavía en el corazón hay esa espinita de ¿por qué le voy a hacer caso yo a este hombre? Usted está mal o estamos mal. Tenemos que, hermanos, obedecer y estar, porque ahí está la bendición. El verso de la dominical es: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridades sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Así que el que resista a la autoridad, hermanos, a Dios resiste y acarrea para sí condenación. Porque hay mucha gente, hermanos, que anda mendigando púlpito, porque hay mucha gente que anda mendigando iglesia, buscando, porque no quieren sujetarse. Y hay gente, hermanos, que no quiere sujetarse y que el pastor, mire,
Yo le voy a dar un consejo y termino con esto. Si el pastor de esta iglesia no llena los requisitos que usted quiere, búsquese otro pastor, pero te tienes que sujetar y obedecer igual. No hay otra opción, porque a veces la gente piensa que ya se cambió de pastor y no, el problema lo tiene él. Si te vas de la iglesia o no estás de acuerdo con el pastor, donde quiera que vayas, tienes que obedecer y sujetarte al pastor. Por eso, hermanos, la gente anda brincando porque nunca quiere sujetarse a sus pastores. Hermanos, terminamos esta mañana, dice el verso que leímos, Hebreos capítulo 13, verso 17, dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso, hermanos. Dios nos bendiga esta mañana y ojalá, hermanos, esta palabra nos ayude a que seamos realmente buenas ovejas. No le hagamos difícil la vida al pastor, hermanos. Ayudémoslo en este trabajo. Acuérdense que también él es hombre como usted y como yo. Dios le bendiga a todos, hermanos, y que la palabra del Señor nos bendiga. Damos el lugar a nuestro hermano pastor. Gracias al Señor, hermanos, por nuestro hermano Omar Delgado, pastor de esta iglesia. Que el Señor lo bendiga y lo guarde a mi hermano. Y obedezcamos, hermanos, y estemos sujetos. Gracias al Señor.